Un saludo cordial con todos. Mi nombre es Diego Orozco y en esta oportunidad voy a tratar el tema de antígeno prostático específico total y libre. Vamos a empezar diciendo que el antígeno prostático específico es una glicoproteína que se produce en la próstata y que puede salir a la circulación sanguínea y se produce en las células epiteliales de esta glándula, como podemos ver aquí representadas en azul bajo el estímulo de las hormonas masculinas. Una de sus funciones es licuar el semen, es decir, evitar que se formen coágulos y crear un medio adecuado para la movilización de los espermatozoides. Este PSA es un marcador tumoral que se usa con bastante frecuencia junto con el tacto rectal y la ecografía transrectal para identificar a aquellos pacientes que están en alto riesgo de padecer cáncer de próstata. Y a pesar de esto hay que decir que el antígeno prostático es específico de la próstata y no del cáncer de próstata. Y decimos esto porque también existen otros trastornos como la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis o la instrumentación uretral, uso de sondas, etcétera, que pueden aumentar estos valores dando falsos positivos. Entonces, como les dije, esta es una proteína que sale a la circulación sanguínea, por lo tanto se le evalúa a través de una muestra de sangre. Y hay que decirle al paciente pues que si bien el ayuno no va a alterar los valores de, este, de esta proteína, sí pueden existir otros factores que sí los alteren. Como les dije anteriormente, pues hay que considerar si los pacientes tienen hiperplasia prostática benigna o han tenido infecciones de la próstata o han tenido catéteres o dilatadores en la uretra, pero también hay que considerar que las relaciones sexuales pueden aumentar falsamente este, esta proteína. Principalmente en aquellos pacientes mayores de 50 años, la eyaculación puede aumentar los valores de PSA. Entonces hay que recomendarles que 2 días antes de la realización del examen, pues no tengan relaciones sexuales. Ahora bien, cuando el antígeno prostático sale a la circulación sanguínea, este puede estar unido a las proteínas, es decir, tiene una fracción unida a las proteínas, a la proteína ACT, que significa alfa-1 antiquimiotripsina, y también una parte que no está unida a proteínas, una parte que se encuentra libre. Si sumamos estas dos fracciones nos va a dar el antígeno prostático total. Entonces, y bueno, también existe una fracción de PSA unida a las alfa-2 macroglobulinas, pero que son de difícil medición y por lo tanto no se las considera. Yendo en este esquema, podemos ver que en los pacientes normales existen valores totales de PSA bajos dentro de rangos normales, menor a 4 nanogramos sobre mililitro, y PSA libre normal. En pacientes con hiperplasia prostática benigna, tenemos que puede aumentar los valores de PSA total, sin embargo los valores libres se mantienen normales. Y en aquellos pacientes con cáncer de próstata aumenta el valor total y el valor libre se encuentra bajo. Es esta característica en el progresar de los pacientes que lo ha hecho a este PSA un marcador tumoral bastante útil. Entonces, de manera general, podemos decir que los pacientes con cáncer de próstata aumentan su valor total de PSA y a su vez disminuyen el valor del PSA libre. Entonces, como les dije, aquí vamos a considerar que un valor normal se lo considera cuando el antígeno prostático está menor o igual a 4 nanogramos sobre decilitro, dándonos esto una sensibilidad del 67.5 al 80% y una especificidad del 60 al 70%. Pero como existe todavía un margen de error de diagnosticar o no diagnosticar correctamente un cáncer de próstata, o identificarlo previamente más bien, no diagnosticarlo, eh, se han establecido valores de, de acuerdo a la edad de los pacientes y esto ha mejorado muchísimo los procesos de tamizaje e identificación temprana de pacientes en riesgo de cáncer. Entonces, frente a eso podemos decir que cuando los valores del antígeno prostático específico se encuentran entre 4 y 10 nanogramos sobre decilitro, tenemos un valor predictivo positivo de entre el 20 y el 30%. ¿Y cómo mejoramos esto para tener una mejor valoración del paciente? Pues lo hacemos a través de ciertos cálculos que son bastante útiles. Uno de ellos es la cinética del PSA, es decir, valorar el cambio, cómo va aumentando este antígeno en el tiempo. Se dice que un PSA con una velocidad de crecimiento mayor a 0,75 nanogramos por mililitro tiene mayores posibilidades de tratarse de un paciente con cáncer de próstata y esto se lo hace en una medición en un periodo de 18 meses. La densidad del PSA, en cambio, es comparar los niveles de PSA en suero con el volumen prostático, con el volumen de tejido prostático. Y esto se lo hace a través de la utilización de la ecografía transrectal. Esto puede resultar un poco incómodo para los pacientes, por lo tanto también hay que considerar eso.
Y también tenemos aquí la relación PSA libre, PSA total, como vimos en los gráficos anteriores. Entonces, básicamente es medir la fracción libre y compararla frente a la cantidad total de PSA en el suero. Al hacer esto, establecemos un porcentaje y debemos decir que todos aquellos valores mayores a 0.25 nos dan una posibilidad de cáncer baja, menor a 10. En cambio, cuando los valores de esta relación que les estoy explicando van disminuyendo, las probabilidades de tener cáncer aumentan, siendo así que los pacientes que llegan a tener menos de 0.1, menos del 10% en esta relación, pueden incrementar su valor, su posibilidad de cáncer hasta en un 58%. Y si es que existen casos en que los niveles de este antígeno sobrepasen los 10 nanogramos sobre mililitro, pues el valor predictivo positivo de esto aumenta dramáticamente de un 42 a un 71.4%, lo cual nos aumenta más la probabilidad y tal vez la necesidad de realizar una biopsia en los pacientes para descartar una patología prostática maligna. Eso es todo lo que les puedo comentar. Muchas gracias por su atención.